asistencia. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo a Juana Aro y al Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora por haberme permitido estar aquí hoy, por haberme aceptado la propuesta de presentar este libro en Cuevas de la Almanzora, que es un lugar al que a mí pues, tengo de verdad interés en que este libro llegue aquí, porque para mí, que vengo del poniente, ¿no? Pues Cuevas parece que queda un poco lejos, ¿no? Pero es una zona muy importante y en época romana también lo fue. Y por eso yo creo que tengo que esforzarme también porque se conozca este libro aquí, que quizás la gente me conoce menos a mí, ¿no? Pero por eso digo que me estoy encantado de estar aquí hoy. Y bueno, y además pues agradecerle al Ayuntamiento de Cuevas el compromiso que tienen con la cultura y con el patrimonio, porque es alucinante. Yo lo sigo en redes desde hace ya mucho tiempo y ahora hemos estado también viendo con Enrique y es alucinante la cantidad de actividades y la calidad de las actividades que se hacen aquí de las exposiciones. Y eso también hay que valorarlo y os felicito. Y bueno, y por supuesto, como no, agradecer a Laura Larios, que bueno, que nos conocemos ahora desde hace un ratito, ¿no? Pero que casi con este rato pues me ha hecho una presentación súper generosa y súper bonita, diciendo cosas que de verdad que yo la siento también así y que bueno, y que me ha parecido unas palabras pues maravillosas. Así que nada, muchas gracias, muy agradecido. Y bueno, y como no también a Enrique Fernández Bolea, que fue con la persona que hablé, que también es una persona, un gran profesional, y que desde el principio mostró una excelente predisposición para que yo hoy también pueda estar aquí. Y bueno, ya sin más, decir que bueno, que estoy contento de estar aquí y bueno, y de llegar también a todos los municipios de los que se habla, de los municipios que tienen la suerte de tener mosaicos romanos, porque no todos los municipios de Almería, desgraciadamente, tienen la suerte de tener mosaicos romanos, y hoy estamos en uno en el que sí, y además un mosaico muy importante, ¿no? Porque aquí, como hablaremos ahora, en Cuevas, ¿no? En la pedanía de Villarico, estaba la antigua Varia, que como ha dicho Laura, pues fue una ciudad romana muy importante. Y bueno, y antes pues ya simplemente decir que cómo vamos a organizar un poco la presentación. Pues primero vamos a hacer una introducción general, ¿no? Pues para refrescar algunos conceptos, para ver qué era un mosaico romano y cómo se hacían, hablar un poco a nivel general, y luego pues directamente nos vamos a ir a la zona que nos interesa, que es la provincia de Almería, la actual provincia de Almería. Vamos a conocer un poco la dinámica, cómo está el tema de los mosaicos romanos ahí, como el panorama de la musiparia almeriense, y luego pues ya nos vamos a ir a lo que de verdad nos interesa, ¿no? Quizás pues que sean los mosaicos romanos de Villaricos. También hablaré un poquito, por si ha venido alguien de Vera o de los Gallardos, pues de los mosaicos que tienen esas dos pedazos de villa que tienen ahí, ¿no? Y bueno, ya sin más, pues empiezo para no alargarme mucho en el tiempo, por el principio, ¿no? Como es una redundancia, pero empezamos hablando de qué es un mosaico. Esa es una pregunta yo creo que muy buena para empezar aquí. Y bueno, hace poquito estuve en un instituto de allí de Ejido, donde yo vengo, y le pregunté esta pregunta, sin la respuesta, se la pregunté a uno de los alumnos que me levantó la mano y me respondió, y me dijo que era como una especie de pintura, pero en el suelo. Y digo, bueno, pues tiene algo, tiene razón el chaval que me lo dijo, porque al final, pues, los mosaicos acaban siendo, pues, pintura en piedra, ¿no? Una manera de representar, pues, esas grandes obras de arte que tenían los romanos, cómo decoraban las paredes de sus casas, ¿no? Pero también en el suelo, ¿no? También los techos. Y bueno, y aquí me he traído una definición de alguien que lo conoce mejor que yo, mucho mejor que yo, los mosaicos romanos, como es Guadalupe López Monteagudo, que para mí los mosaicos ya son casi parte de mi vida, porque me he tirado tantos años detrás de ellos para elaborar este corpus que me ha costado 4 años, que ya pues casi que soy el de los mosaicos, ¿no? Y ya pues cualquier cosa de mosaico ya todo el mundo viene a mí como si yo fuera un experto aquí ahora en la materia, que no lo soy. Y bueno, y el mosaico para Guadalupe López Monteagudo no era más que un artificio para cubrir los suelos. Fijaos qué definición más categórica, más demoledora. Un artificio para cubrir los suelos, que además, añade, estaba destinado al uso cotidiano y estaba expuesto a un proceso de desgaste. Eso es también muy importante, porque muchas veces nosotros, luego continúa, dice que es también arte, no es una técnica, pero es también arte. Y muchas veces nosotros simplemente lo vemos como arte, pero no lo vemos como un elemento de la vida cotidiana que tenían los romanos, porque tiene una parte de ser una parte de sus casas, una parte de su vida, como ahora nosotros, pues el suelo que pisamos, ¿no? Pero era una parte también de la vida de los romanos. Y bueno, y como tal, pues lo pisaban todos los días, cosa que ahora a nosotros nos parece impensable, no lo pisaban, pues barrían por allí, pues tiraban alimentos, se les caían al suelo, se rompía, porque también se rompía como cualquier cosa que tenemos en la casa, había que repararlo a veces, algunas veces siguiendo el esquema que tenía y otras veces de forma totalmente distinta. Tenemos en Almería un caso, un mosaico de Chiribert, que lo repararon luego en época tardía y les dio igual que eso fuera un rectángulo que fuese un cuadrado. Hicieron lo que ellos pudieron. Y bueno, y también la otra faceta que tiene, que quizás por lo que es más conocido los mosaicos romanos, es por la parte artística, ¿no?
porque realmente los mosaicos acabaron también siendo un vehículo de transmisión del poder, fijaros, porque los mosaicos lo primero es que no se lo puede permitir todo el mundo. Era una forma de los romanos de expresar también su riqueza, igual que ahora nosotros, hablaba con un periodista hace poco de aquí, que pues igual que ahora nosotros pues llevamos un Rolex, ¿no? Ponemos en nuestra casa un cuadro de Miró. Pues antes pues ese poder que tenían la élite de la sociedad romana, pues lo demostraban pues también a través de los mosaicos romanos, que al final acabaron un símbolo de poder de esa sociedad romana de su tiempo, ¿no? Y bueno, y es también muy interesante porque tiene toda una serie de cadenas, de productivas, porque para hacer un mosaico participan varios artesanos, varios artistas, desde el más importante que está al cargo de la cuadrilla, que es el que hace el diseño, y que luego se plasma en el mosaico, que no era una tarea fácil, desde luego. Y luego hasta el simple esclavo que hacía la cal para luego unirlo con una serie de capas, porque estaba todo perfectamente reglado. Vitruvio nos lo enseña, que era como las carreteras, tenemos que poner al principio unos bolos más grandes, luego una serie de capas, cada vez pues con cerámica, con teja, con guijarros, hasta que al final unas capitas ya más finas, ya prácticamente de cal, que es donde se van insertando las teselas, sin que se le ponga duro el mortero, así que tenían que hacer una cosa pues muy bien pensada, ¿no? Porque si no, pues no podían terminar el mosaico. Y bueno, y poco a poco el mosaico pues empezó siendo pues unos mosaicos muy sencillos, unos mosaicos que simplemente eran insertar algunas teselas en algún suelo de mortero hidráulico, de opus signinum también, que eran los mosaicos más sencillos, de los que también aquí en Cuevas de la Almanzora tenemos incluso algún testimonio que nos cuenta Luis Siré, ahora lo contaremos también. Y luego pues, al final acabó pues, siendo pues, mosaicos como auténticas obras de arte, ¿no? Porque conforme pasaba el tiempo, los mosaicos luego se hicieron cada vez más complejos. Los mosaicos también tengo que decir que no es algo que inventasen los romanos, como tantas otras cosas, sino que ellos lo cogen de los griegos, que a su vez lo cogen de Mesopotamia, donde hacían con cantos rodados, hacían en el 2500 a.C., hacían una especie de proto-mosaicos, podemos decir, que luego al final los romanos pues, acabarían mejorando, ¿no? Con estas auténticas obras de arte. Este es un mosaico mi favorito, lo tengo que decir también uno de mis favoritos, que es el mosaico de los Amores, de Cástulo, en Linares, en Jaén, yo estaba ahí además muy cerquita, un mosaico precioso de aquí de Andalucía, y bueno, ya vemos que cómo se va complicando. Llega un momento en el que esto, en el siglo IV, ya a finales del Imperio Romano, prácticamente atendemos un horror vacui, como ante los antiguos pintores barrocos, ¿no? Donde nada se podía dejar en blanco, ¿no? Y entonces pues, al final se llena todo de color. Eso lo vamos a ver también aquí en algunas villas, ¿no? Y vemos también que hay distintos tipos de... Este es el que os decía antes, que era simplemente pues, las teselas colocadas. Este está en la Catedral de Cartagena. En Cartagena también tenemos un núcleo muy importante, que tiene también mucha relación con lo que tenemos aquí en Varias. Y vemos aquí uno de esos mosaicos también tan antiguos. En el Museo Arqueológico de Murcia también tenemos algunos. Y también tenemos otras cosas que no son exactamente mosaicos, hechos con opus teselatum, como este de aquí, que es del Museo de Sevilla, que es un opus sectile. El opus sectile es otro tipo, no exactamente un mosaico, otro tipo de decoración, también parietal, también en las paredes que tenían los romanos. Era todavía más lujoso todavía que los propios mosaicos, porque muchas veces los mármoles que se utilizaban era una especie de taracea de mármoles, ¿no? Hacían las figuras pero a base de piedras duras, de mármoles, que al final al juntarnos era muy complicado, pues sacaban también estos dibujos, incluso también representaciones humanas y figuradas de pájaros, también una técnica muy compleja que costaba mucho dinero. Si el mosaico ya costaba dinero, esto costaba todavía más. Muchas canteras, de hecho, eran canteras que se las reservaba a su uso el emperador, su familia, o que venían de distintos puntos del Mediterráneo, muy lejanas, y claro, eran mármoles importados que podían venir de Italia, que podían venir de Grecia, en el Ejido, en la antigua Murcia. Tenemos, además, constatado unos mosaicos que tenían unos mármoles que venían de unas islas de la actual Grecia, de unas pequeñas islas que además tenían un volcán, y que a raíz de ese volcán pues, se formó esos mármoles, además muy oscuros, muy bonitos, que eran muy lujosos y que costaban mucho dinero. Y bueno, y con esta introducción ya pasamos a la parte de Almería. Y bueno, y me he traído esta diapositiva porque, como ha comentado también Laura, yo cuando empecé a hacer este trabajo, Almería no existía en el mapa de los mosaicos romanos. Y entonces, claro, a mí eso me sorprendió mucho. Cuando yo estaba estudiando historia en Granada, en la carrera, aquello me sorprendió porque, claro, yo vi que más o menos todas las provincias tenían casi todas su corpus de mosaicos, tenían su catálogo donde poder ver los mosaicos, y Almería no tenía. Y entonces, claro, pues cualquiera puede pensar con eso que en Almería pues, los mosaicos romanos no existen directamente. Digo, a lo mejor pues, si no se han publicado es porque no tenemos mosaico en Almería, ¿no? Y claro, luego me di cuenta de que aquello no era verdad.
y que a poquito que empezaba a investigar, que empezaba a indagar, que empezaba pues, a leer algunos libros, a ver algunos artículos en prensa, en las distintas hemerotecas, en los archivos, empecé a ver que no solo no era cierto, sino que en Almería tenemos un panorama de mosaicos romanos muy interesante al que nadie le había prestado mucha atención. Y claro, yo vi, a mí que no me gustan las injusticias, vi aquello y entonces decidí dedicar pues, mi esfuerzo, mi trabajo final de carrera y luego después de final de máster para intentar arreglar eso, ¿no? Yo que tenía que hacer un trabajo grande, tenía que dedicarme varios meses a encerrarme a investigar de algún tema, pues que fuese algo que de verdad luego a la sociedad pues le revirtiese algo, ¿no? Que yo pudiese dejar alguna huella, no en un tema que estuviese ya muy trillado, sino en algo que fuese un poquito más pues, novedoso. Y entonces pues me puse, como digo aquí, que era el título que le puse a una pequeña comunicación que di en un congreso en Murcia, me puse a buscar teselas en el desierto, ¿no? Que es un título poético pero que representa bien. En el desierto porque aquí no había nada y las teselas porque eran las piedrecitas de las que están hechas los mosaicos, ¿no? Que al juntarlos pues hacen esos dibujos tan bonitos. Y bueno, y entonces pues aquí traigo un poco mi librillo, ¿no? Porque como me tuve que enfrentar en algo que no se había hecho, pues tuve un poco que hacer mi propio método, que realmente es el método de cualquier historiador. Lo primero que hice, por supuestísimo, antes que leer, hay que escribir. Digo, antes que escribir hay que leer, perdón. Hay que leer muchísimo, muchísimo. Y de leer de todo, sobre todo. No tener miedo de leer cualquier publicación especializada, cualquier publicación del erudito del pueblo que sea, artículos científicos, artículos del anuario arqueológico de Andalucía, monografías locales como pongo aquí, libros muy antiguos, ir a las hemerotecas, a ver la prensa histórica también es muy interesante, leer los boletines incluso que encontraban de los ayuntamientos de los pueblos, a ver si salía alguna cosa, revistas locales, bueno, un montón. Yo leí, vamos, intenté leer todo lo que pude, incluso los periódicos que hacían los niños en algunos colegios. También fui allí y lo leí, y en algunos había cosas que no decían los otros, partes más científicas, ¿no? También más interesantes. Y bueno, y cuando ya también hay que poner un límite, porque uno puede investigar y leer pues todo lo que quiera, ¿no? Y nunca se va a acabar, nunca va a tirar ya del último hilo, sino que hay que poner también unos límites. Y bueno, y cuando ya creí que había leído lo suficiente, pues me puse también a investigar con esas referencias, eso, todo lo que había averiguado, pues me puse a ir a los archivos públicos, que en Almería también tenemos muy buenos archivos, a los archivos privados también, pues con gente que tenía también archivos que muchas veces subsanaban lo que me faltaba en el archivo público, también muy interesante, de grandes personas como Juan Cuadrado, que fue el primer director del Museo de Almería. Y bueno, fui también a colecciones privadas y bueno, a los sótanos de los museos, que muchas veces están ahí tienen muchas piezas, deseando de que vaya algún investigador allí a estudiarlas, a sacarlos de la caja, quitarle el polvillo, porque había cosas que bueno, madre mía, si yo os contar. Y bueno, incluso, como cuento aquí, esta foto que soy yo, está con un poquito más de pelo, está tomada en un colegio público, no puedo decir dónde, porque la última vez que hablé sobre esta anécdota, al día siguiente me llamó la policía. Entonces ya no lo cuento más. Para quien quiera saberlo, pues le invito a que le eche un vistazo al libro, que ahí ya lo cuento, y así no me voy yo de la lengua. Y bueno, y por último, pero no menos importante, también es muy importante, y sobre todo en Almería, que al final el mundo de la historia, de la arqueología, al final es un mundo muy reducido, que al final donde todo el mundo se conoce, pues también es súper importante. Yo me creía que no, yo al principio llegué y digo, y esto yo me encierro en la biblioteca, me pongo yo aquí unos meses y ya sale el trabajo hecho. Pues no, porque muchas veces hay cosas, sobre todo en temas que están inéditos, que no se han investigado demasiado, pues hay cosas que directamente no están publicadas. Entonces, si no están publicadas y tú no hablas con la persona adecuada, no hablas con el agricultor que arando la tierra se encontró que aparecían allí trozos de cosas antiguas que no sabía muy bien de qué eran, de qué época eran, o te pones a hablar con el restaurador que restauró el mosaico en aquella época, que te cuenta cosas muy interesantes de cómo lo sacaron, o incluso con políticos también, ¿por qué no? Con los concejales que había en aquella época cuando apareció el mosaico en X pueblo, o con profesores, que también muchas veces eran la gente, los profesores y los curas, casi siempre han sido la gente que sabía de historia en los pueblos, sobre todo de antiguo. Y es también muy interesante también hablar con ellos y de escuchar también sus testimonios. Y bueno, y con todo eso, pues yo fui elaborando mi catálogo, mi corpus. Disculpadme. Que ya digo que me llevó mucho tiempo hacerlo también. Y entonces al final, lo que obtuve fue esto, más o menos. Este es un gráfico muy mediocre que hice yo para también ilustrar un poquito el libro y donde veis ya un poco el panorama de los mosaicos en Almería que tenemos. Perdona, Sergio, te voy a quitar el micro. Vale, se escucha mucho. Hace un ruido por ahí. Espérate, vamos a ver si se acopla. Perdón. Ahora. Se oye todo. Ya está. Pues decía que
No, sigue. Sigue petaleando, sí. Vamos a apagarlo. Yo creo que lo ha apagado. Bueno, yo creo que me escucháis bien, ¿no? Sí. Vale. Pues como digo, lo que luego me encontré después de hacer todo este trabajo de biblioteca, de archivo, de hablar con la gente, fue que en Almería tenemos poquitos mosaicos. Yo lo tengo que reconocer, no me lo puedo inventar. Tenemos poquitos mosaicos que se han descubierto hasta el momento. Porque también tengo que decir que el que tengamos un número muy reducido de mosaicos comparados con otras provincias, comparado pues, con Sevilla, comparado con Écija, con otras partes de Andalucía, prácticamente es la provincia que menos mosaicos tiene de toda Andalucía y una de las que menos mosaicos tiene de España incluso. Pero eso no obedece, porque claro, puede parecer que aquí de verdad no tuviéramos mosaicos y de verdad tuvieran razón los que no hicieron el corpus de Almería en su momento. La mayoría de los corpus se hicieron en los años 80 y el de Almería, pues fijaos, lo he tenido que se ha publicado en este año. Pues lo que en realidad luego me acabé dando cuenta es que en realidad no era que no tuviésemos mosaicos, ni que en realidad tuviésemos pocos mosaicos, que es lo que os los puedo contar yo aquí, hasta donde puedo contar yo aquí, sino que en realidad faltan estudios, faltan muchísimos estudios, porque la Almería romana prácticamente está en este terreno virgen donde muy poca gente se ha atrevido a meterse. Faltan muchos estudios, faltan muchas excavaciones, porque muchas veces los yacimientos no se han estudiado. Raro es el yacimiento romano que se haya excavado en la provincia de Almería, rarísimo, y no que no se haya destruido de cualquier manera, consciente o inconscientemente. Y sobre todo también porque de las administraciones y de la universidad también falta mucho que se fomente la investigación en Almería y que desde los grandes centros del saber, pues también, ¿por qué no? Pues se investigue, se excave y se valore también la historia que tenemos en Almería, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor que la que tenemos en otros sitios. Y bueno, y entonces el panorama, volviendo otra vez a esto, que encontramos en Almería, al margen de todo esto, de que allí seguro que faltan muchos puntitos, porque o ya no están o que todavía no se han encontrado, porque como decía Laura, no es que en Varia, por ejemplo, tengamos solo un mosaico, no es que en Abdera, por ejemplo, se hayan encontrado 7 teselas, que es lo que tenemos actualmente en otras ciudades romanas que tenemos en Almería, sino que de alguna manera pues, eso no ha llegado hasta nosotros, ya sea porque no lo hemos encontrado o porque se ha destruido. Pues bueno, lo que encontramos fue un pequeño conjunto de unos 10, 12 mosaicos, una docena de mosaicos repartidos sobre todo por la periferia, ¿ves? Están en la periferia de la provincia de Almería y sobre todo pues marcados por lo que siempre ha sido importante a lo largo de la historia, que es el agua, ¿no? En los grandes ríos. Entonces, pues en la cuenca del río Almanzora pues tenemos un núcleo muy importante, que es el que he puesto ahí en azul. Luego tenemos otro en el río Andarax, en el río Almería, ¿no? Que le llamaban también en la época. También hay un núcleo muy interesante. Y luego en el poniente almeriense también, sobre todo ahí está el río Adra, ¿no? El río Grande, pero también hay un núcleo de poblamiento romano muy importante, porque en esa esquinita he puesto esas dos barras para intentar diferenciarlo. Esa esquinita de Almería todavía pertenecía a la Bética, que como sabéis era una provincia muy importante, una provincia senatorial que era una provincia de las más romanizadas que había en el Imperio Romano, ¿no? Que ha dado pues grandes figuras, ¿no? Pues como Séneca, como los emperadores romanos, Adriano, ¿no? Es una provincia muy romanizada, ¿no? Y entonces en esa un trozo pequeño de porción de Almería pues tenemos también un poblamiento también muy intenso. Y bueno, y ya digo que no destacan quizá por su calidad o su cantidad, pero ya digo que son interesantes de estudiar y de ver. Bueno, vamos a hablar, como ya digo, sin más dilación, de los mosaicos de Villaricos, que quizás pues, sean también lo más interesante, lo que nos trae aquí hoy. Vamos a empezar por aquí, por Villaricos, y bueno, deciros pues que los mosaicos de Villaricos son también muy interesantes, porque en Villaricos existió una gran ciudad que conocemos hoy como Varia, ¿no? Pero que en la época, además también lo contaba bien Enrique, no lo tenían tan claro. Entonces, durante mucho tiempo, pues Varia acabó siendo Urci, que es también una cosa muy interesante y lo vamos a ver en los mapas, ¿no? Como digo aquí, en la pedanía de Villaricos, junto a la desembocadura del río Almanzora, estuvo situada la Civitas de Varia, ¿no? que estuvo en una zona que ha sido también poblada desde época fenicia, ¿no? Desde que los fenicios llegan aquí en el siglo VII a.C., luego también los cartagineses, luego después, y luego fue conquistada por Publio Cornelio Escipión, por Escipión el africano, en el año 209 a.C., después de que caiga Cartagena, Carhadas y luego la Cartago Nova, en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, cuando luchaban contra los cartagineses, ¿no? Y al final acabaron conquistando la península ibérica, la llamaron Hispania, ¿no? La dividieron en provincias, el norte les costó un poquito más, y bueno, ellos también una historia interesante, sobre todo porque en Varia, aquí en Cueva de la Almanzora, en Villaricos, tenemos el único testimonio que ha llegado por las fuentes clásicas de la conquista romana de una población. El resto no sabemos cómo pasó, probablemente también, pero en Varia, por ejemplo, sabemos cómo fue la conquista romana, ese ahí es Escipión, que sale ahí en ese busto también
Y aquí tenemos incluso varias versiones de unos mismos hechos que nos relatan los distintos historiadores romanos, pues Plutarco, Valerio Máximo y Aulo Gelio, que cuenta también Noche Ática. Aulo Gelio es de las tres versiones la más hollywoodiense, la más peliculera de todas, la que más de emoción le pone. Entonces por eso es la que he traído aquí, ¿no? Que intenta también hablar muy bien de Escipión, ¿no? Que decía que asediaba, atacaba, ¿no? Lo presenta también como un caballero, que era también muy gentil, que era justo, que era casto, que se portaba bien con la gente que se portaba bien con él, ¿no? Y decía pues que estaba asediando en una plaza, en este caso no dice el nombre, pero sabemos que es varias, defendida, que tenía una muralla, que estaba bien protegida, que opuso resistencia, que eso también es importante, y que pues estaba ahí en su campamento y le dijo pues a un oficial ahí un día que se divisaba Varia al fondo, ¿no? Y le dijo a uno de los soldados que iba a tomar, en unos días, iba a tomar esa ciudad, ¿no? Y que ordenaría que iba a ofrecer justicia, ¿no? En el templo que había en Varia. Que en Varia luego sabemos por las excavaciones que se han hecho, sobre todo de época fenicia, que había un templo de Astarte súper potente y súper interesante, ¿no? Que se había encontrado además en Boto, ¿no? Y entonces eso es de lo que sabemos por las fuentes literarias. A mí también me gusta mucho la arqueología y entonces también ahora vamos a hablar un poco de lo que sabemos por la gente que ha pasado por aquí. Bueno, traigo un mapa quizás de los mejores mapas que se han hecho aquí en Almería, el mapa de Francisco Coello, que ya habla, cuando vamos aquí vemos la parte del río Almanzora, desembocadura, que dice río Almanzora o de cuevas, ya habla de las ruinas de la antigua ciudad de Urci. Te la sitúa además ahí muy bien entre la torre de Villaricos, la playa de Villaricos, te habla también de las fábricas que había, de las fundiciones, y luego también y la torre de Montreuil, ¿no? que estaba ahí también. Entonces ya también me lo sitúa y también, como ya digo, habla de Urci, ¿no? Los primeros testimonios que tenemos quizá, y aquí seguro que hay gente que lo sabe mejor que yo, de la presencia de restos romanos en Villaricos, en lo que hoy tenemos actual Villaricos, nos las da el viajero Simán de Rojas Clemente, que pasó por aquí en el año 1805 y reparó en que en la playa de Villaricos pues, aparecían un montón de restos arqueológicos, un montón de cosas, ¿no? Él por entonces no hablaba de mosaicos, pero sí que no habla, por ejemplo, de tierra sigilata, que por entonces la llamaban barro saguntino, ¿no? Y habla de una serie de restos arqueológicos que estaban apareciendo allí, ¿no? Y que él, como un ilustrado de la época, pues que lo recoge en su diario de viajes, que que se recorrió media España este hombre, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, los distintos viajeros y los distintos eruditos, la gente que se ha interesado, los curas también, que se han interesado por la historia un poco, pues nos han dado testimonio de los relatos, ¿no? En sus relatos, de los restos arqueológicos que aparecían aquí en Cuevas de la Almanzora, en lo que por entonces era la antigua ciudad de Urci. Aquí pongo cuando Urci era Varia, ¿no? Precisamente por eso también un mapa de la Hispania antigua, ¿no? Donde aquí no se mojan y dicen Urci, Virgi, Mojácar o cerca del castillo de Monroy, ¿no? Pues para alguna de ellas seguro que acertaban, ¿no? A mí me hace mucha gracia, por eso os lo he traído. Y bueno, y a partir de entonces pues sabemos que por los testimonios de la gente pues que en Villaricos había restos de importancia, que sobre todo cuando van de verdad a destacar es cuando pues aquí se vive una auténtica fiebre de la plata, sobre todo con la minería de Sierra Almagrera, de la cuenca de Herrería. Eso también fue muy importante para Varia, porque Varia, luego hablaremos ahora un poquito también de ella, que vivía sobre todo también de la factoría de salazones, de los salazones y de la minería también, aparte también del comercio, pero sobre todo también la minería que era a lo largo de la historia de las civilizaciones, es lo que también le ha interesado mucho, la plata que había aquí en esta zona. Y bueno, y entonces pues todo el mundo lo solía relacionar con Urci. Luego también tenemos testimonios incluso de los ingenieros de minas que visitan aquí, que están aquí en las minas, Esquerra del Bayo y toda esta gente que habla también de los mosaicos, que por entonces todavía no se habían descubierto, pero que a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX ya sí que empezamos a conocer algunos testimonios más. En el año 1875 es un año fundamental porque es cuando se descubre el pedestal de la República Variensium, ¿no? de la ciudad de Varia, que aparece que ya pues dice que lo que había allí no era Urci, sino que era Varia. Y a partir de entonces ya sabemos que lo que había allí era Varia, porque entonces todo el mundo habla de Urci, ¿no? He traído algunos testimonios, quizás los más interesantes, los que hablan de mosaico, aunque hay muchos más, los podéis encontrar también en el libro, como Luis Gómez Pereira y Miguel Ruiz de Villanueva, que hablan también de los mosaicos y otras antigüedades preciosas que hemos podido recoger, ¿no? Que prueban, precisamente lo utilizan, los mosaicos para probar que allí había una ciudad importante y que no podía ser otra que Urci, según su teoría, ¿no? Con Miguel Bolle y Cintas también es un testimonio muy interesante, ya ahí se había descubierto el pedestal y ya habla de Varia, ¿no? Y decía que si aquellas ruinas en las que abundan primorosos mármoles y los mosaicos más ricos y vistosos no denunciaran una ciudad floreciente, ya hablan también de una manera muy literaria también para hablar de que en Varia ya se conocían los mosaicos, ¿no? Y que eso denotaba pues que lo que había allí era floreciente, era importante, porque teníamos mosaicos que, como ya digo, que estaban reservados a la élite de la sociedad romana y que en no todos sitios pues teníamos un poco mosaicos, ¿no?
Fray Paulino Quirós, que también era un dominico que estuvo también aquí, en el antiguo colegio que había aquí de los dominicos, que creo que además ahora que está ahí el archivo, ¿no? que tengo que pasarme yo por ahí un día. Pues Paulino Quirós, que sabía de las excavaciones que hizo luego Luis Siré, porque lo publica incluso unos años antes, su interpretación de los resultados es también una cosa muy interesante. Habla de las excavaciones practicadas, se refiere a las excavaciones que hace Luis Siré a finales del siglo XIX, porque viene aquí Luis Siré, ¿no? También por el tema de las minerías, y acaba también excavando, bueno, a él le interesaba también otros periodos, pero también acaba tocando también la parte romana que había aquí también en Villaricos. Y es también muy interesante su testimonio, porque nos dice Luis Siré, me he traído por aquí también la cita, si la tengo por aquí, que él distinguía como dos ciudades que había aquí, una más antigua que estaba arriba, ¿no? La Acrópolis, y otra ya que estaba abajo, ¿no? Que ya se podría corresponder un poco más con la Varia romana, ¿no? Y es también muy interesante porque hablan de que habían encontrado Luis Siré suelos de hormigón de cal y trozos de mármol irregulares que formaban una superficie muy dura, ¿no? Que esto recuerda muchísimo a esos mosaicos que os he enseñado ya, los más antiguos, ¿no? Donde sobre el opus sininum, que es de verdad muy duro, un mortero muy resistente, hidráulico, colocaban esas teselas, incluso grandes trozos de mármol, que por ejemplo en Cartagena, si vais a ver el Teatro Romano de Cartagena, por la parte de la espalda del teatro, allí también hay lo que le llaman la domus del pórtico, una especie de cripta arqueológica, allí también muy interesante, y si alguien va, pues aparte de ahí, que no solo en ese pavimento de opus sininum con teselas había teselas propiamente dichas, sino que también incluían pues trozos un poquito aquí y allá, de trozos de mármoles de colores que le gustó pues, a la gente de aquel momento, y era un poquito lo que tenemos también aquí en Villaricos, que eso a nivel de Andalucía y de Almería es de los pocos sitios donde está eso documentado. Y bueno, Paulino Quirós hablaba de esos suelos, de que habla de tosco mosaico, realmente Luis Siré no se refiere a los mosaicos. Pero bueno, quizás el más interesante de todo, el que de verdad nos va a interesar aquí, era el de Miguel Flores González, Grano de Oro, que en el año 28, él se refiere a los hallazgos que se habían producido en el 75, habla de que se encontraron, y no habla de mosaicos, sino que habla de pavimentos formados por losas vidriadas con dibujo. Que también yo creo que es una especie de manera de decir pues, que también se habían encontrado, si no mosaicos de opus teselatus, pero vamos, unas cosas que deberían de ser dignos de ver, ¿no? Y encima, además, en una carta que está ahora mismo en la colección en el Museo Arqueológico Nacional de Luis Siré, nos trae además un croquis que viene muy bien, un croquis del terreno, de cómo estarían un poco los hallazgos que se produjeron en ese año. Y entonces aquí nos dibuja una casa, ¿no? Donde estaba la fundición carmelita, una de las fundiciones de mineral que había aquí también en la playa de Villaricos. Ahí está dibujado, lo veis, el castillo de Villaricos, que actualmente existe, ¿no? Que está también allí. Y bueno, y habla también de la fundición carmelita, que también sabemos que existió, y el antiguo camino, la antigua carretera de Villaricos que pasa por el lado. Y entonces, si vamos, por ejemplo, a la cartografía histórica, que siempre es muy interesante de ver, pues vemos, por ejemplo, aquí en el año 56, en el vuelo americano, veis aquí la carretera que va por aquí, llega aquí a Villaricos, y veis que aquí está el castillo, y que en esta parte de aquí estaría la fundición carmelita, que era una de las que había, y vemos aquí que marca, bueno, habla de varias cosas, aquí, por ejemplo, el pedestal de los varienses que decía antes, habla también de tinajas, tinajas maltas que muchachos, hablaba este hombre, y aquí muy cerquita de lo que pone que es la casa, ¿no? En la parte A, es donde estaban las bóvedas, donde se encontraron tinajas y la masa de plata y pavimentos, ¿no? Los pavimentos esos que os he dicho, ¿no? Entonces, fijaos, pues más o menos, aunque no hay escala, si hubiese escala lo podríamos georreferenciar incluso con los programas que existen ahora, pero aunque no hay escala podemos más o menos imaginarnos cómo estaría esto situado, este croquis que hace aquí Grano de Oro. Entonces, más o menos, sabemos por la fundición que quedaba aquí, la casa por aquí, y en la parte que llaman aquí ya, estaría aquí, que es donde aparecieron esos, lo que yo creo que se referían a mosaicos romanos, ¿no? También muy interesante porque ahora podemos ir viendo la evolución de cómo va creciendo Villaricos en el desarrollo urbanístico hasta el año 85, y vemos cómo ya pues, la fundición prácticamente ha desaparecido, ya está por encima hay viviendas, hay casas. La fundición donde apareció el pedestal, que decían que pues, los pedestales solían estar siempre cerca del foro, el foro de la ciudad romana es la plaza pública, más importante, donde estaba el templo, estaba la basílica, pues nos puede dar también una idea de por dónde podría estar quizá, yo tampoco soy experto, y luego en el año 2022 que estaría así. Entonces, pues no sé si más o menos podéis ver dónde cae, dónde estaban los mosaicos, que más o menos cae por esta zona de aquí, que además es una zona que actualmente no está dentro del digno por unos errores administrativos, ¿no? Y donde pues parece, ¿no? que si nadie lo evita pues se puede construir, ¿no? Y también lo hablaba antes con la arqueóloga, porque la historia de Almería muchas veces está llena de sinsabores, es una historia muy triste, porque muchas veces las cosas no se hicieron bien, incluso ahora también, que da lo que más rabia da ahora con leyes de patrimonio y con todo,
pues también pues, seguimos haciendo cosas así parecidas, ¿no? Y bueno, y esta es la parte del sector 8 de la que voy a hablar ahora, donde se excavó en el año 2004, que es la excavación más importante que se ha hecho en Almería en época romana, porque se excavó, se intervino en unos 3.350 metros cuadrados, que eso hasta ahora pues, no se ha superado en ninguna otra excavación, una excavación de urgencia dirigida por Rosa Morales, que ya digo, que excavó en un montón de sitios con más de 200 operarios, una excavación bastante grande, ahí veis el castillo, y en esta zona por aquí más o menos, por donde dice ese croquis del año 28, que podrían estar esos mosaicos, ¿no? Así que probablemente todavía queden mosaicos que descubrir si no nos los cargamos, ¿no? Antes de que aparezcan. Y bueno, y en esta parte de aquí, estas fotos son por cierto de Juan Grima, que me ha dejado muy amablemente. En esta parte de aquí ya vemos piletas de salazón que eran muy importantes en la ciudad de Varia, la parte industrial. Y en esta parte, si no me equivoco, en este corte de aquí que se abrió, aquí es donde apareció el mosaico que vamos a ver ahora. Esta es una foto aérea que daría más o menos, si yo no me equivoco, era por aquí. Y vale, y el mosaico es este. Os lo traigo aquí con la foto que me dejó la arqueóloga. La pena que tuvo es que muchas veces tenemos suerte, hay veces que tenemos suerte y hay otras veces que tenemos mala suerte, ¿no? En la arqueología, porque muchas veces cuando vas a excavar, incluso con georrada, no sabes lo que va a haber abajo, ¿no? Y en este caso hicieron el corte y les pilló porque el mosaico se quedó una esquinita, ¿no? Que no llega ni siquiera a 1 metro cuadrado de mosaico, lo que apareció. Y esto sigue por esta parte de aquí abajo, seguiría el mosaico ya, pues en todo su esplendor, pero desgraciadamente solo tenemos esa esquina, ¿no? De este mosaico que formó parte de una de las domus que había de esas casas grandes también que donde vivía la gente pudiente de Varia, que tenía pues, un patio, ¿no? Un atrio también porticado y que tenía una de las habitaciones más importantes que los arqueólogos asignan al tablinum, que era pues, una especie de despacho, ¿no? Donde el dueño de la casa, el dominus, ¿no? el padre de la familia, despachaba a sus clientelas, hablaba con sus invitados, ¿no? También, y que estaba profusamente decorado, pues en este caso estaba decorado con el mosaico y también con paneles de pintura mural, que muchas veces nos olvidamos de que los mosaicos estaban en el suelo, pero las paredes también estaban pintadas, incluso los techos, porque lo pintaban todo también los romanos, que ahora pues tengamos la escultura en blanca, ¿no? Tan bonito, pero ellos también eran muy austeras, lo pintaban todo de colores, todo de colorines. Y bueno, y tenemos este trozo de mosaico también muy interesante, aquí pues le están echando aquí agua, y que estaba en una, como he dicho, en una habitación principal de una de las domos, y que tiene un diseño geométrico muy interesante, también muy bonito, lo voy a poner aquí otra vez, con solamente conocemos la orla, la parte exterior del mosaico, no conocemos muy bien el campo, que probablemente todavía no se haya encontrado. Estaba también un poco deteriorado, estaba hundiéndose, y bueno, y tenía una serie de orlas, como esta de aquí, la exterior, que bueno, todo el mundo reconoce ese símbolo, ¿no? Porque sepáis que en época romana, por supuestísimo, no tenía las connotaciones que tiene hoy, un meandro de esvásticas que tiene también una serie de rectángulos, muy bonito, curioso, donde veis que ya se está empezando a implantar la policromía, ya no son mosaicos en blanco y negro como los que encontramos, por ejemplo, en Itálica, sino que ya poquito a poco vamos introduciendo el uso del color, que lo vamos a ir viendo sobre todo en las pillas, y donde poquito a poco pues, van jugando con los colores. Tenemos este meandro exterior que rodearía todo el mosaico, muy bonito, y luego aquí tenemos una especie de espinas, curvilíneas y rectilíneas, también un motivo geométrico antiquísimo que se utiliza también en Pompeya, en muchos otros sitios, un meandro de codos que está aquí, denticulado también para otros, un filete denticulado, y luego aquí, en esta parte de aquí que ya casi no se ve, el mosaico por cierto fue restaurado antes de cubrirlo otra vez, está todavía in situ, no se extrajo porque no se ha excavado también en su totalidad, está todavía ahí bajo tierra. Y en esta parte de aquí lo que vemos son círculos que son secantes y que generan pues, una especie de, aquí solamente tenemos dos, pero una especie de florecillas de 4 pétalos, que en el centro tendrían aquí como una especie de corazón, probablemente con una crucecilla, que también lo tenemos en otros mosaicos, y que probablemente pues, también sería otra de esas orlas, incluso el centro de ese pavimento también tan bonito que habría aquí en Varia, y que todavía pues, no se ha acabado en su totalidad. Así que yo espero tener que pronto actualizar el libro, porque ya tengamos el mosaico ya de Varia en todo su esplendor, y aquello ojalá que algún día pues puesto en valor, ¿no? Como un parque arqueológico. Pero bueno. Aquí he traído la foto de las pinturas murales también, de las paredes, que también son dignas de ver. En Almería no se ha encontrado ninguna como esta, tan bonita, tan completa. Está expuesta en la tercera planta del Museo de Almería, y donde vemos aquí pues, al dios Baco, que también aparece en otros mosaicos de Almería, saliendo de una crátera, ¿no? Era el dios del vino, ¿no? De tantas otras cosas, de las bacanales, del teatro, ¿no? De la transformación. Y aquí, por ejemplo, no sé si lo veis, que también se encontraron otras que no están expuestas, pero también quedan ahí. No sé si lo veis, que ahí se intuye, ¿no? Que en este otro panel, estaban divididos por paneles, en este caso, se ven lo que parecen las espigas de trigo
que probablemente en este caso tenemos aquí al dios Baco, pero probablemente con estas cornucopias también tan bonitos, la jarra de plata, todo precioso, la cátedra de plata, todo precioso, y ahí apareciendo como si fuera un genio, ¿no?, de la lámpara. A mí me parece muy bonita la representación. Y aquí probablemente con esas espigas de trigo, ¿no?, esas miesas, pues probablemente tuviésemos una representación de otra diosa, probablemente la diosa Ceres, la diosa de las cosechas, ¿no?, que también pues en la zona de todo el valle de la Almanzora pues también hubiese pues cierta devoción también por esta diosa, ¿no?, por la cuenta que he extraído. Y bueno, más o menos, no quiero alargarme mucho para que también vosotros me podáis preguntar también por las inquietudes que tengáis, si las puedo responder, claro que sí. Y bueno, y también quería hablar de los mosaicos de Roceipón. Los mosaicos de Roceipón también están aquí muy cerquita de Villarico, también muy cerquita de aquí de Cuevas de la Almanzora, en el Pago de la Virgen de las Huertas, que hay una ermita también por allí, a unos pocos kilómetros de Vera, y donde tenemos también la que quizás sea la villa más romana más importante, yo diría de la provincia de Almería, pero desde luego que de esa zona donde he puesto antes el circulito de este eje del Levante, de los mosaicos del Levante, pues sería la villa, yo creo que la más importante y la más interesante. La villa de Roceipón también la conocemos desde antiguo por Luis Siré, que fue la primera persona que lo excavó. Publicó algunos materiales, los que más le interesaron, los publicó en su obra Villarico y Herrería. También publicó en algunas de las láminas, podemos ver, hay un objeto de nácar con unos pajaritos, hay también un nacus crinali, una aguja para el pelo, y tenemos también algunos materiales que él los publicó. No se sabe nada más, yo he intentado buscar también en las cartas todo lo que hay, pero yo no he encontrado gran cosa sobre este yacimiento, que no le interesaría mucho, probablemente le estaría buscando quizá otra cosa más antigua, y que bueno, que él fue el primero el que nos da también testimonio de esto, y que luego posteriormente también excavarían otra serie de personas, como sobre todo Ángel Pérez Casas, que fue el director del Museo de Almería que más tiempo ha estado, y que dirigió hasta 6 campañas arqueológicas, que es una absoluta barbaridad, 6 campañas arqueológicas, entre 1976 y 1982, donde se hizo la última, en forma de campo de voluntariado. Vino aquí gente internacional, además, vino ahí a ver a gente de alumnos jóvenes que estuvieron allí excavando, y que desgraciadamente apenas tenemos documentación. De esas 6 campañas, apenas prácticamente tenemos un párrafo de cada una, si llega. Lo que es una pena también, pues, que cuando se excavó, muchas veces decimos que no se han excavado lo suficiente, pues cuando se excavó tenemos el problema de que muchas veces no se excavó bien y no sabemos realmente, aparte de los materiales ahí descontextualizados, no sabemos realmente lo que haya aparecido, ni cómo apareció, ni cómo estaba aquello. De hecho, por cierto, es muy curioso el caso de Roceipón, porque en un artículo de periódico muy famoso, que es el que cita todo el mundo, hay más información que todas las memorias de excavación juntas, en un artículo de La Voz de Almería de los años 70. Y es también muy interesante, una directora del Museo de Almería, Ana Navarro, intentó ponerse en contacto, por lo que parece, y no consiguió gran cosa. Yo, siendo muy pesado, porque yo hay veces que cuando me empeño en una cosa soy muy pesado, fui a la delegación de Cultura varias veces, estuve allí preguntando por todas estas cosas de Pérez Casas, porque yo no me creía que esto no existiese, ¿no? Porque después de tantas campañas digo, algo quedará, por Dios, digo, no es posible que no haya entregado nada. Y encontré las memorias, o lo que podemos llamar memorias, que eran simplemente 2 folios, de una de las excavaciones, la del 81, donde ya sí que empezaba a hablar, que yo creo que eso no lo ha encontrado nadie, pero es también muy interesante, que yo creo que empezaba a hablar ya de cómo estaba distribuido más o menos, porque hay que imaginárselo, porque las fotos que tenemos son todas en blanco y negro y muchas terribles. Estas son las fotos del artículo, que quizás son las que mejor se ven, del artículo de periódico que he dicho, y donde vemos que excavó un poco como se excavaba antiguo en la arqueología, haciendo cuadrícula, que era el método Wheeler, que era haciendo una especie de... aquello estaba desfasado ya para la época en la que se puso, pero estaba haciendo esa rejilla, esa parrilla, no podemos decir, y donde se ve, pues, por ejemplo, que a los muros que aparecían, que eran bastante grandes, bastante importantes, que lo que hubo allí era una villa de entidad, una villa bastante lujosa, que los restos también, que es una cosa que me ha dado mucho miedo, los restos también estaban muy cerquita, la potencia estratigráfica estaba muy cerquita, si ven los muros están muy cerca del superficial, de la superficie. Eso también, por lo que luego pasó, pues es una pena. En este caso, pues no es una suerte tener una serie de escorias como tenemos también en Villarico. Y bueno, si les decía que era una población romana con un lujo notable, ¿no? Y luego Pérez Casas, que excavó allí también, pues todo eso lo explico quizás con más detenimiento en el libro, ¿no? Y bueno, y también tengo ahí a Juan Cuadrado, que es el de en medio, que me diréis, ¿por qué no habla de Juan Cuadrado? Pues Juan Cuadrado pasó una cosa muy curiosa también, porque yo a Juan Cuadrado le tengo mucho cariño. Uno de los grandes pioneros, él realmente era también aficionado a la historia, a la arqueología, estuvo en muchos sitios, en Almería pues hizo un montón de cosas, y también en Murcia, y bueno, y también me llamó mucha atención porque Juan Cuadrado, que iba excavando ahí un poquito donde podía, hasta que le pararon los pies Santa Olaya y toda esta gente,
Y era de Vera, él vivía, su casa la tenía en el Real, allí en Vera, que la siguen teniendo la familia, además también muy interesante, que era donde tenía su casa, donde también al principio guardaba su colección, que es la que luego pasa al Museo de Almería, y es lo que el germen verdadero del Museo de Almería. El germen del Museo de Almería no es ni la colección que había en la Comisión Provincial de Monumentos, ni la que había en el Instituto, es la colección de Juan Cuadrado. Es prácticamente el museo se hace ahí, sobre todo por la cantidad de piezas que había al principio. Se ven los catálogos, donde habla también de los mosaicos que tenían en el Rocio y Pons, pues al principio prácticamente, yo diría, y me perdonáis si alguien no piensa así, pero yo diría prácticamente que el museo era su colección. Y bueno, y es también muy interesante porque tiene varios mosaicos de esta villa. No lo he dicho antes, pero la Comisión Provincial de Monumentos, que se funda en el año 44, en el 1844, para un poco, acababan de pasar la desamortización de Mendizábal, para un poco pues, recoger todo lo que se estaba perdiendo, sobre todo desde el punto de vista del patrimonio religioso que se estaba perdiendo con las desamortizaciones, pues aquí en Almería tuvo mucha importancia porque desde el principio se va a fijar en Villarico, es una cosa que me he dejado, que tenía que haber comentado, se va a fijar en Villarico y va a mandar, entre su objetivo estaba pues, informarse de todo el patrimonio que existía en los distintos pueblos, de las distintas provincias de España, y entonces va a enviar un cuestionario, luego enviarán más, su manera de conocer lo que había era mandar un cuestionario a todos los alcaldes, y mandaron un cuestionario con 71 preguntas, un cuestionario bastante exhaustivo. También preguntaban por lo que querían, empezaban por época romana, no les interesaba lo anterior, y hablaban en esas 71 preguntas, 2 de ellas están dirigidas a los mosaicos romanos específicamente. Y no respondieron ni de lejos la mayoría de los ayuntamientos, prácticamente respondieron de Cuevas y poquito más. Y el de Almería también está documentado en el año siguiente. Y el de Cuevas debió responder, esto tengo que buscarlo en el archivo de aquí de Cuevas porque seguramente esté ahí en la respuesta, que yo en el de Almería encontré, la del Ayuntamiento de Almería, que directamente para la pregunta de los mosaicos pone no y luego pone ibiden, para la siguiente que le pregunta por la... Así que fueron muy escuatos. Y supongo que el de Cuevas sí que le dirían algo, porque al año siguiente, cuando los de la Comisión Provincial de Monumentos de Almería reclaman los objetos más interesantes que le habían dicho algunos ayuntamientos, no todos, ya digo que respondieron muy poquito, se preocuparon por esto, el de Cuevas debió responder afirmativamente en que algo tenían, porque al año siguiente le solicitan 2 vasijas de barro, 2 candiles, que supongo que serían lucernas, ¿no? Que las lamparitas que tenían los romanos de aceite con las que se iluminaban, y también un trozo de mosaico que decían en lo de la comisión que era de labor bastante grosera y que además lo adjudicaban a unos baños. Yo no sé por qué, porque tampoco en los baños las letrinas normalmente no había, supongo que se refería a unas termas, que las termas también, pero bueno, ellos creían que era de unos baños. Y ese mosaico es el primero que tenemos constancia aquí en Villarico. El primero que nos conocemos es ese, por la Comisión Provincial de Monumentos, precisamente. Ese mosaico debió de llegar a Almería para el museo que se estaba formando en aquellos entonces, pero aquello, como tantas otras cosas, debió de extraviarse y no ha llegado hasta nosotros, aunque sabemos y está constatado que el Ayuntamiento de Vera envió, después también de muchos requerimientos, porque también se trataron de pedirlo, envió esas piezas. Y bueno, yo estaba hablando perdón que me he equivocado ahí, no te lo tenía que haber comentado antes. Y bueno, yo estaba hablando de Rocio y Pons. Bueno, las excavaciones de Rocio y Pons, en las excavaciones modernas, identificaron, por lo poquito que sabemos, identificaron los restos de una villa bajo imperial, de Bajo Imperio, que es donde también están las villas romanas más importantes, la Olmeda, que es una villa también bajo imperial muy importante, de gran entidad, sobre todo también a juzgar, por lo poquito que quizás lo que mejor conocemos, el programa decorativo que tuvo la villa, que incluía, como ya he dicho, no solamente los mosaicos, sino también las pinturas murales. De los mosaicos conocemos muy poquito, ahora vamos a ver los trocitos de mosaicos que en Murcia casi, que cuando veían, le enseñaba yo a los profesores, cuando defendí mi trabajo final de máster, le enseñaba yo los mosaicos que tenemos en Almería, prácticamente ellos se reían, porque claro, los trocitos que vamos a ver pues son minucias comparados con los mosaicos que existen en otros sitios, pero bueno, que también son muy interesantes. No se ha encontrado aquí ninguno completo en Rocio y Pons, aunque debió de haber, y no 1, ni 2, ni 3, ni 4, pero sí que tenemos también, por ejemplo, que están mejor documentados, lo veis ahí en este lado de acá, las pinturas murales, que en este caso, no sé si veis ahí el jalón, pero tenían hasta 60 centímetros, unos buenos zócalos que se conservaban a 60 centímetros, es bastante, de pintura mural conservada en el zócalo de los muros de esta casa, que decía Domingo Ortiz en un artículo de una revista también muy antigua que encontré en el archivo de Vera, que esos zócalos tenían unos pintados nenúfares y aves volando. También un programa decorativo que debió ser espléndido, por lo poquito que se ve, ahí se ve pues también lo que podría ser eso que contaba Domingo Ortiz, y que debió estar pues decorado pues muy profusamente. El dueño, probablemente el dueño de la villa de Rocio y Pons debió de ser alguien de la alta sociedad de Varia, ¿no? Que tenía también su villa, su casa de campo, la tenía ahí,
en esa parte pues, de la cuenca de la Almanzora, y que pues, probablemente pues, venía ahí, vivía, porque las villas también tenían una parte productiva siempre, que es una cosa que muchas veces se me olvida decir, que las villas no solamente eran una zona de recreo, sino que también pues, se dedicaban a algo, ¿no? En este caso Roza y Pont, pues probablemente también a las salazones, incluso al aceite, que ahora también tenemos también últimamente el aceite que es una cosa también muy importante ahora y en la antigüedad también, ¿no? En Cadima también pasa lo mismo, tenemos un almacén constatado. Y bueno, entonces se encontró también pintura mural. Me he traído aquí algunas fotos de lo poquito que tenemos. Estas fotos me dijeron que no las pusiera porque no las podía sacar de la delegación, pero bueno, no se lo digáis a nadie porque es de lo poquito que tenemos. Vemos aquí algunas que no se llega a ver porque las fotos son muy malas, pero es lo que tenemos, es que no hay otra. Y muchas de estas fotos probablemente las haya visto muy poca gente. Eso que tenemos ahí es un enterramiento que directamente en las memorias ni aparece, que hay ahí necrópolis. Y esta parte de aquí también se ve, ojalá, es una pena que esté esto en blanco y negro porque ahí veríamos una profusión de colores, rojo pompeyano, una serie de colores ahí en esta parte de un detalle del zócalo, de la pintura que había en la villa de Roza y Pont, que ya digo que de aquello debió ser alucinante. Ver Roza y Pont en época romana, si pudiésemos viajar en el tiempo y ver aquello debió ser, vamos, como el mejor chalet que tenemos ahora en Cuevas, pues probablemente una cosa así. Y bueno, y muchas de estas fragmentos de todo esto de pintura, de mosaicos, pues acabaron depositados en el Museo de Almería, precisamente por Juan Cuadrado, que no sabemos cómo, porque todavía ahí yo no creo que él hiciera excavaciones allí, pero lo tenía muy cerca de su casa, una cosa extraña, también lo debato, abro el debate también ahí en el libro, pero él tenía mucho material de allí de Roza y Pont, que acabó luego en el Museo de Almería, ¿no? Cuando él vendió luego también su colección. Y bueno, y lo triste, que es lo que pasa muchas veces con la arqueología en Almería, es que Roza y Pont, que allí teníamos una villa extraordinaria, con todos los restos que aparecían ahí, pues tristemente que tenía incluso incoado el expediente de bien de interés cultural desde el año 83, o sea, con el expediente incoado que ya le da protección, pues luego se hicieron barbaridades en el 2006 y luego también en el 2017, esta noticia es bastante reciente, pues directamente empezaron a arrasar la villa, que ya estaba muy deteriorada, hicieron una geofísica en el año 2009 y vieron que prácticamente lo que había excavado para Escasa, esto de aquí, ya prácticamente no quedaba nada de aquello, porque se había sometido a un proceso de desgaste terrible. Pues vieron que de aquello no quedaba nada, pero no solo eso, no contento con eso, sino que bueno, también encontré en la delegación pues, expedientes de sancionadores de la policía de aquí de Vera, sancionando a dos que pillaron con un detector de metales y tal, por lo típico, ¿no? También de la época. Pero la villa de Roza y Pont finalmente, después de la última estocada, pues fue en el año 2017 que se cometió un auténtico atentado patrimonial porque roturaron la tierra para plantar lechuga en un terreno que, como ya digo, estaba incoado como bien de interés cultural, que es lo máximo que establece nuestra ley de patrimonio del 85, que se puede declarar una zona arqueológica, ¿no? Y bueno, y como ahí lo pone, pues rotuló durante más de 10 días para poner lechuga y bueno, y aquello pues prácticamente, yo no he estado allí, pero me puedo imaginar cómo quedaron las cosas, sobre todo viendo cómo teníamos, ¿no? Los restos arqueológicos, como se ven ahí, que estaban también muy superficiales. Y bueno, estos son algunos materiales de los que he estudiado en el Museo de Almería, de los que están ahí a disposición de los investigadores. Como veis, la pintura mural es muy bonita. Yo se la vi también a una profesora, a Alicia Díaz, de la Universidad de Murcia, para que también me ayudase a estudiarla. Y me dijo que toda esta pintura de aquí lo que imitaba, al igual que se hacía en algunas casas, en época también de hace no tanto, en algunas casas burguesas, que aquí en Cuevas también tenemos una buena representación, lo que imitaban eran mármoles. Se imitaba el mármol, hay porque no tenían dinero suficiente para el mármol, ¿no? Y lo pintaban, ¿no? También que se nos ha hecho hasta hace no tanto. Y aquí tenemos una serie de mármoles importados, cipolino, greco antiguo, ¿no? Tenemos una serie de mármoles que venían de distintos puntos del Mediterráneo y que están aquí representados en forma de pintura. Estos son, ya digo, son trocitos de lo que nos queda, hay más también, yo no lo he puesto aquí todo, y como ya digo, estos son los trozos de mosaico que nos quedan de lo que debió ser la villa de Roza y Pont, y que probablemente pues ya no se encuentren más porque aquello está prácticamente destruido. Aquí, por ejemplo, tenemos uno muy bonito, ya veis que tiene más colores. En esta caso es que no se ve bien porque también está muy deteriorado. Aquí se vería lo que es un nudo de Salomón, también un motivo muy recurrente. Aquí vemos también una especie de meandro, como que hemos encontrado en el mosaico de Cuevas. Esta es cabeza de yeso, de escayola, que me acuerdo que se la enseñé a Sebastián porque decían que era una representación de Cristo y me dijo que ni se le ocurriese, ¿no? Que eso no era una representación de Cristo. Y bueno, y estos son algunos de los materiales que se han estudiado. Por ejemplo, este trozo de mosaico estuvo expuesto en el Museo de Almería hasta la reforma luego que hicieron para hacer el museo actual, en el año 82, luego que se abrió allí el museo en el edificio de la sección femenina, pues estaba expuesto este trozo de mosaico de allí de Vera
La cabeza también estaba expuesta y alguna que otra pieza más también estaba allí expuesta. Y ahora mismo pues, todo esto está en los almacenes, pero bueno, que sepáis que existe, ¿no? Que está allí. Además todo lo he recogido y lo he catalogado para que quede para ahí, para los futuros investigadores sobre todo, porque esto, el corpus yo lo he orientado como una base sobre la que espero que la gente también joven que a mí me suceda, pues también pueda seguir investigando y seguir pues tirando de los hilos como he hecho yo y seguir pues haciendo todavía que nuestra historia de Almería romana pues sea cada día pues, un poquito más compleja, ¿no? Acercarnos un poquito más a lo que pasó. Y bueno, vamos a ir terminando ya con Cadima, que no quiero agobiaros mucho, en los mosaicos de Cadima, que también son muy interesantes. Estos están ya un poquito más lejos, están en Los Gallardos, entre Los Gallardos y Turre, en el valle del río Aguas. Esto no sé si se ve aquí, pero está el corte con el río Aguas. El río Aguas que pasa por aquí, que yo cuando lo vi no tenía agua. Pues el corte del río, en lo que es el corte, o sea, prácticamente ya donde va el cauce del río, se ven, no sé si lo veis aquí, en esta parte de aquí, que están los restos de época romana que había, que directamente están cortados. Es como si hubiésemos cortado como si fuera una tarta el yacimiento y vemos todos los muros que van ahí apareciendo, bueno, extraordinario, aparecen pavimentos de opus spicatum con forma de espina de pez, aparecen suelos directamente que tú ves la línea del suelo en ese corte si te pones debajo del río, y es muy interesante los mosaicos que tenemos allí en Cadima, en Los Gallardos. Esta es la excavación romana, la excavación donde se encontró un mosaico romano más reciente de la provincia, y eso ha venido muy bien para la conservación y el estudio de este yacimiento, que se excavó por la obra del AVE, que algún día llegará a Almería, pero bueno, que excavaron por allí, dentro de los planes para hacer el trazado del AVE, pues excavaron allí en el año 2012 y localizaron pues la parte urbana, ¿no? De la villa, la parte residencial de la villa, podríamos decir, que además se excavó ya con métodos más modernos, se hizo hasta con drones, aquello se hizo pues, de una forma ya un poquito más mejor, digamos, y donde vemos aquí la planta que tenía esta villa, ¿no? Que vemos pues típico, ¿no? Con este gran patio porticado, luego la zona del peristilo, había una fuente, un ninfeo, también se han encontrado esculturas, también se ha encontrado un poquito de pintura, también pintura mural, y vemos las alas de este patio. Aquí en esta zona había unas termas, y cerca del patio, pues rodeando el patio, una de las habitaciones principales de la casa, que este es lo que ellos llaman ambiente 53, que es lo que relacionan con un triclinium, que es el comedor que tenían los romanos, o unos ecus, que también es un despacho también importante, que es una cosa muy interesante y muy curiosa, porque es un mosaico que se coloca en época tardía. Esta villa sabemos que estaba allí en Los Gallardos desde el siglo I, después de Cristo. Ya había allí las primeras fases de la villa, pero el mosaico se va a colocar en el siglo IV, que es una cosa también muy interesante. Bueno, no lo he dicho, pero los mosaicos de Rocipón son también del mosaico del siglo IV. Y lo sabemos porque en uno de ellos apareció, cuando estaban haciendo la excavación, apareció una moneda que ya nos fecha a partir de qué época puede ser, ya siempre pues, posterior a eso, no es lo que se hizo, lo que está encima, ¿no? Los mosaicos. Y sabemos que son de finales del siglo IV. Y bueno, los mosaicos que tenemos aquí en Cadima están solamente en esta habitación de aquí, que es también muy curioso, y es una monumentalización tardía. Normalmente las villas, cuando realmente pillan empuje, en época tardía, cuando se abandonan las ciudades, la gente que tenía pudiente deja ya de interesarle vivir en la ciudad, también, y luego se va a vivir al campo, ¿no? Mucha gente se va a vivir al campo, y es de ahí cuando surgen esas grandes villas que están en Castilla y León y en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, en este caso pasó una cosa rara, porque en esta época, en la Reforma Tardía, realmente no se monumentaliza la villa, porque, por ejemplo, el peristilo que tenía una serie de columnas, pues se cierra, las termas, los espacios calefactados se anulan, y lo que sí gana el partido es la almazara que tenía al lado la villa, eso sí está pleno de rendimiento en época tardía, pero lo que es la parte residencial está prácticamente abandonada, pero justamente en esa época se pone un mosaico en el siglo IV, también un mosaico muy interesante, que de alguna manera intenta recrear un espacio de poder para ya un dueño de la villa en el que ya sabemos que ya no vivía aquí, ¿no? Es también como una cosa muy interesante y que da también para hablar largo y tendido, ¿no? Hace poco se han excavado en la Villa del Salar, se han dado también las primeras conclusiones en la Villa del Salar, que seguramente conozcáis, en Granada, ¿no? Y la Villa del Salar, lo que pasa es que en época tardía hacen una casa al lado de la casa que había de antiguo, ¿no? La casa que había de época romana. Pues luego ya los que se vienen hacen una casa al lado, ¿no? Y en este caso no hacen una casa al lado, pero sí que recuperan algunos espacios de la casa y le dan esa importancia para hacer ahí un mosaico. El mosaico este de aquí, ya digo que los mosaicos que tenemos en Almería, pues
prácticamente ninguno está completo, no tenemos ningún mosaico completo, tenemos solamente retazos, por eso luego tiene mucho trabajo esto luego estudiarlo e intentar pues, ver talleres, si alguno, el artista estuvo aquí, estuvo allí, eso es muy complicado, como veis. Es un mosaico también muy interesante, rectangular, prácticamente solo conservamos algunas zonas del borde, pero que era muy bonito porque ya veis que tiene aquí esta profusión de colores, ya que se va alternando esas tonalidades, también el soleado que tenemos aquí, con distintos emblemas decorativos, estaba muy afectado también por las actividades agrícolas. Y que tiene, veis, aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Estos dameros tan bonitos, a mí me encanta. Veis aquí una flor, que es también muy curiosa, es una representación de las pocas que tenemos de flores, más o menos realistas que tenemos en Almería. Es una amapola, no sé si se ve, pero es una amapola también muy bonita, que aparece aquí. Y estas flores, estos cálices, donde se ve que salen aquí, que parecen que está visto de perfil, ¿no? Incluso recuerda la flor de loto, también que tenemos aquí, y que hacía una cenefa del emblema central del mosaico, que desgraciadamente estaría por aquí, y que se ha perdido, y que nos daría la clave también para estudiar este mosaico, ¿no? Y que estaría pues con esta cenefa que iba haciendo pues también así recodos, y que luego en este lado pues tenía estos octógonos que se van juntando y que hacen también una composición, ¿no ves? Los octógonos están en un lado y a otro, y que hacen una composición también muy interesante. Y bueno, ya termino, que ya son las 9:15, creo, ya me estoy pasando yo de la raya, con una brevísima conclusión, ya directamente, simplemente deciros que bueno, que los mosaicos que tenemos en Almería existen, que es una de las cosas que me planteé a la hora de escribir este libro, dejar claro que en Almería sí tenemos mosaicos y que simplemente hay que darle un poco de cariño, hay que estudiarlo, hay que dedicarles tiempo, hay que investigar, hay que ir a los pueblos y hay que pues, estudiarlo para poner otra vez Almería en el mapa, ¿no? Que muchas veces está tan olvidada, no solo en historia antigua, sino también en tantas otras cosas, ¿no? Y que hace falta también pues, estudios de este tipo también, no solo el mío, sino tantos otros que pongan a Almería en el mapa, ¿no? Y que pues, valoren de alguna manera, para que nosotros también nos lo creamos, ¿no? La historia, toda la historia que tenemos en Almería, ¿no? Bueno, yo lo he intentado con la época romana, ¿no? Y yo espero que todo esto también siga muchos otros estudios, porque nos hace falta también conocer un poquito nuestra historia para poder valorarla y protegerla, ¿no? Y bueno, y ya, pues, si alguien tiene alguna pregunta, yo también, el libro os digo que está a la venta, vale 15 euros, y bueno, y quien quiera, pues yo se lo puedo dedicar, encantado de la vida. Y muchas gracias por vuestra atención, ha sido un placer.